Imaginemos por un momento que pudiéramos seguir el recorrido de una sola gota de agua, una gota cualquiera, tan pequeña que apenas llama nuestra atención. Sin embargo, esa diminuta gota podría haber formado parte del Océano Pacífico hace algunos meses. Quizás antes permaneció atrapada durante miles de años en un glaciar de la Antártida. O tal vez recorrió el interior de un dinosaurio hace más de 60 millones de años. Porque el agua que existe hoy en nuestro planeta es, prácticamente, la misma que ha acompañado a la Tierra desde hace cientos de millones de años. Lo que cambia constantemente no es la cantidad de agua, sino el lugar donde se encuentra. Cada amanecer pone en marcha uno de los motores más extraordinarios de la naturaleza. El calor del sol comienza a transformar millones de toneladas de agua líquida en vapor invisible. Ese vapor ascenderá hacia el cielo. Más tarde formará nubes. Después, viajará impulsado por los vientos a través de continentes enteros. Finalmente caerá como lluvia. Alimentará bosques, ríos y acuíferos. Y tarde o temprano, regresará nuevamente al océano. Es un sistema de reciclaje perfecto. Un ciclo que lleva funcionando desde mucho antes de la aparición del ser humano y que continúa haciendo posible toda la vida que conocemos. Pero este viaje es mucho más complejo de lo que parece. ¿Qué hace que el agua abandone el océano? ¿Cómo nacen realmente las nubes? ¿Por qué llueve en unos lugares y en otros casi nunca? ¿Cómo una simple gota termina formando un río capaz de atravesar un continente entero? Y sobre todo, ¿qué ocurriría si este delicado equilibrio dejara de funcionar? Hoy seguiremos el extraordinario recorrido del agua, desde el instante en que abandona el océano hasta el momento en que regresa nuevamente a él. Porque comprender el ciclo del agua es comprender uno de los procesos más importantes que mantienen vivo a nuestro planeta. Hace unos 4.500 millones de años, nuestro planeta era un lugar completamente diferente. Su superficie estaba cubierta por volcanes activos. Gigantescos meteoritos impactaban constantemente contra la joven Tierra y las temperaturas eran tan elevadas que ningún océano podía existir. No había ríos, no existían lagos, tampoco nubes, ni una sola forma de vida. Era un mundo hostil. Sin embargo, con el paso de millones de años, ocurrió algo extraordinario. La Tierra comenzó a enfriarse. El vapor de agua presente en la atmósfera empezó a condensarse lentamente. Las primeras lluvias pudieron durar miles de años. Gota tras gota, océano tras océano. Nuestro planeta comenzó a transformarse hasta convertirse en el único mundo conocido donde el agua líquida cubre gran parte de su superficie, y esa diferencia cambiaría para siempre la historia del planeta. Cuando observamos la Tierra desde el espacio, entendemos por qué muchos astronautas la llaman el planeta azul. Más del 70% de su superficie está cubierta por agua. Pero existe un detalle que suele sorprender a casi todo el mundo. Aunque parezca que vivimos rodeados de agua, muy poca está realmente disponible para nosotros. Aproximadamente el 97% corresponde a los océanos y contiene demasiada sal para poder beberla o utilizarla directamente en la agricultura. Del pequeño porcentaje restante, la mayor parte permanece congelada en glaciares y casquetes polares. Otra gran cantidad se encuentra almacenada bajo tierra, dentro de enormes acuíferos. Solo una diminuta fracción fluye por los ríos, llena los lagos o circula por la atmósfera en forma de vapor y nubes.
Y sin embargo, esa pequeña cantidad mantiene con vida prácticamente todos los ecosistemas terrestres. Resulta sorprendente pensar que una sustancia tan importante esté formada únicamente por 3 átomos: 2 de hidrógeno, 1 de oxígeno. Nada más. Pero la forma en que esos 3 átomos se unen convierte al agua en una de las moléculas más extraordinarias de la naturaleza. Su estructura genera una ligera diferencia de cargas eléctricas entre un extremo y otro de la molécula. Es como si cada molécula fuera un diminuto imán. Esa característica permite que millones de moléculas permanezcan unidas mediante unas fuerzas conocidas como puentes de hidrógeno. Son enlaces invisibles, muy débiles de forma individual, pero increíblemente poderosos cuando actúan por miles de millones al mismo tiempo. Gracias a ellos, el agua posee propiedades que ninguna otra sustancia reúne de la misma manera, y esas propiedades hacen posible el ciclo del agua. Existe una razón por la que las ciudades situadas cerca del mar suelen tener un clima más suave que las que se encuentran en el interior de los continentes. El agua puede absorber enormes cantidades de energía sin calentarse demasiado rápido. Funciona como una gigantesca batería térmica. Durante el día, los océanos almacenan parte del calor recibido del sol. Durante la noche, lo liberan lentamente. Este proceso ocurre de manera constante en todos los mares del planeta. Sin esa capacidad para almacenar calor, las diferencias de temperatura entre el día y la noche serían mucho más extremas. Los inviernos serían mucho más fríos. Los veranos, mucho más calurosos. En otras palabras, el agua no solo alimenta la vida, también ayuda a estabilizar el clima que la hace posible. Ahora pensemos en algo que todos hemos visto alguna vez. Un cubo de hielo flotando en un vaso de agua. Parece algo completamente normal, pero en realidad es uno de los fenómenos más extraordinarios de la naturaleza. La mayoría de las sustancias se vuelven más densas cuando se congelan. Por eso un metal sólido ocupa menos espacio que cuando está fundido. El agua rompe esa regla. Cuando se congela, sus moléculas se reorganizan formando una estructura abierta que ocupa más volumen. Como consecuencia, el hielo se vuelve menos denso que el agua líquida, y por eso flota. Puede parecer una simple curiosidad científica, pero la vida en la Tierra depende de ella. Si el hielo se hundiera, los lagos y ríos comenzarían a congelarse desde el fondo. Cada invierno acumularían nuevas capas de hielo hasta congelarse completamente. Miles de especies desaparecerían, los ecosistemas de agua dulce serían muy diferentes, y la evolución de la vida sobre nuestro planeta probablemente habría seguido otro camino. Otra propiedad convierte al agua en la gran transportadora de la naturaleza. El agua es conocida como el solvente universal. No significa que pueda disolver absolutamente todo, pero sí puede disolver más sustancias que cualquier otro líquido natural. Cada gota de lluvia que cae sobre una montaña comienza inmediatamente a recoger minerales, nutrientes y sales presentes en el suelo. Más tarde, los ríos transportarán esos materiales a lo largo de cientos o incluso miles de kilómetros. Gracias a este proceso, los suelos se enriquecen, los bosques reciben nutrientes, los humedales prosperan y los océanos reciben parte de los minerales que alimentan la vida marina. Sin esta capacidad para transportar sustancias, los ecosistemas serían mucho más pobres y menos diversos. Todo lo que hemos visto hasta ahora nos lleva a una conclusión fascinante. El agua no es simplemente un líquido. Es una de las grandes arquitectas de nuestro planeta. Regula el clima, transporta energía, modela montañas, alimenta bosques, hace posible la vida,
Pero todavía no hemos respondido a la gran pregunta. ¿Cómo comienza realmente su viaje? ¿Qué fuerza es capaz de elevar millones de toneladas de agua desde la superficie de los océanos hasta varios kilómetros de altura? La respuesta no está en la Tierra. Se encuentra a casi 150 millones de kilómetros de distancia, en nuestra estrella, el Sol. Y en el próximo capítulo descubriremos cómo su energía pone en marcha el mayor sistema de reciclaje natural del planeta. Cada mañana, mucho antes de que despertemos, un proceso extraordinario comienza de nuevo. No hace ruido, no produce explosiones, no puede verse a simple vista, y sin embargo, mueve más agua que todos los ríos del planeta juntos. El responsable es una estrella situada a casi 150 millones de kilómetros de distancia. El Sol. Toda la energía que impulsa el ciclo del agua proviene de él. Sin su luz y su calor, los océanos permanecerían inmóviles, las nubes desaparecerían y nunca volvería a llover. Nuestro planeta sería un mundo completamente diferente. Aunque el océano parezca tranquilo, en su superficie ocurre un movimiento constante. Cada molécula de agua está vibrando. Cuanto más calor recibe, más rápido se mueve. Llega un momento en que algunas moléculas adquieren suficiente energía para romper la atracción que las mantiene unidas a las demás. Entonces, sucede algo extraordinario. Escapan. Se elevan hacia la atmósfera convertidas en vapor de agua. A este proceso lo llamamos evaporación. Es completamente invisible. Miles de millones de moléculas abandonan el océano cada segundo sin que podamos verlas. Pero juntas forman uno de los movimientos más importantes del planeta. Existe una idea muy común. Pensamos que el agua solo se evapora cuando hace mucho calor, pero no es cierto. Incluso durante un día frío de invierno, la evaporación continúa. Quizás más lentamente, pero nunca se detiene. Si alguna vez has visto cómo la ropa termina secándose en un día nublado, o cómo un charco desaparece después de varias horas de frío, ya has observado este fenómeno. La evaporación no depende únicamente de la temperatura. También influyen el viento, la humedad del aire y la presión atmosférica. Mientras existan moléculas con suficiente energía para escapar, el viaje hacia la atmósfera continuará. Por eso el ciclo del agua nunca descansa. Funciona las 24 horas del día, durante todo el año. Aquí surge una pregunta fascinante. Si el Sol lleva evaporando agua desde hace miles de millones de años, ¿por qué los océanos no se han vaciado? La respuesta está en el equilibrio. Aunque enormes cantidades de agua abandonan diariamente la superficie del mar, prácticamente la misma cantidad regresa en forma de lluvia, nieve y escorrentía procedente de los continentes. Es un gigantesco sistema de reciclaje. Nada se desperdicia, nada desaparece. El agua simplemente cambia de lugar y de estado. Es uno de los ciclos naturales más eficientes que existen. Cuando el agua cambia al estado gaseoso, solo las moléculas de agua consiguen elevarse. Las sales minerales permanecen en el océano. Es como si la naturaleza realizara una gigantesca destilación. Una y otra vez, durante millones de años. Gracias a este proceso, las lluvias aportan agua dulce a los continentes, permitiendo el desarrollo de bosques, ríos y toda la vida terrestre. Cada gota de lluvia comenzó siendo agua del mar, pero durante su viaje fue completamente purificada por la naturaleza. Pero los océanos no son los únicos que alimentan la atmósfera. Existe otro protagonista silencioso: los bosques. Cada árbol funciona como una gigantesca bomba natural de agua. Sus raíces absorben humedad del suelo. Después, esa agua asciende lentamente por el tronco hasta llegar a las hojas. Allí ocurre un proceso llamado transpiración.
Millones de diminutos poros liberan vapor de agua al aire de manera casi imperceptible. Un solo árbol adulto puede liberar cientos de litros de agua durante un día cálido. Ahora imaginemos millones de árboles trabajando al mismo tiempo. Eso ocurre cada día en la selva amazónica. La cantidad de vapor que libera es tan enorme que los científicos hablan de auténticos ríos voladores. Grandes corrientes invisibles de humedad que viajan impulsadas por el viento a través de Sudamérica, alimentando lluvias incluso a miles de kilómetros de distancia. En otras palabras, los bosques no solo necesitan la lluvia, también ayudan a crearla. Nuestra gota ya ha abandonado el océano. Ahora viaja mezclada con millones de moléculas invisibles que ascienden impulsadas por el calor del sol. Pero cuanto más alto sube, más frío se vuelve el aire. Muy pronto encontrará un ambiente completamente diferente, un lugar donde el vapor comenzará a transformarse de nuevo en diminutas gotas de agua. Así nacen las nubes, y aunque parezcan ligeras e inofensivas, algunas llegarán a contener cientos de miles de toneladas de agua suspendidas sobre nuestras cabezas. Pero, ¿cómo es posible que una nube tan pesada permanezca flotando en el cielo? La respuesta nos llevará al siguiente capítulo, donde descubriremos uno de los fenómenos más fascinantes de la atmósfera: la condensación y el nacimiento de las nubes. Nuestra gota continúa ascendiendo. Ahora ya no es agua líquida, se ha convertido en vapor, completamente invisible para nuestros ojos. Si pudiéramos observar la atmósfera a escala microscópica, descubriríamos que el aire contiene una enorme cantidad de vapor de agua. En algunos lugares representa apenas una pequeña fracción del aire. En otros, especialmente sobre los océanos tropicales, puede alcanzar concentraciones mucho mayores. Aunque no podamos verlo, sobre nuestras cabezas existe un inmenso océano invisible. Un océano formado por diminutas moléculas de agua que viajan continuamente alrededor del planeta. Pero ese viaje no puede continuar indefinidamente. A medida que asciende, el aire comienza a enfriarse. Y ese cambio de temperatura marcará el siguiente paso de nuestra historia. Puede parecer extraño. Si el sol calienta la superficie de la Tierra, ¿por qué hace más frío en las montañas? La respuesta está en la presión atmosférica. Cerca del suelo, el peso de toda la atmósfera comprime el aire. Pero conforme ascendemos, esa presión disminuye. El aire puede expandirse, y cuando un gas se expande, también se enfría. Este fenómeno ocurre constantemente. Cada vez que una masa de aire cálido asciende, su temperatura desciende. Y llega un momento en que el vapor de agua ya no puede permanecer completamente invisible. Es entonces cuando comienza a transformarse nuevamente en diminutas gotas de agua. Este proceso recibe un nombre fundamental en el ciclo del agua: la condensación. Existe un detalle sorprendente. El vapor de agua no puede convertirse en gota por sí solo. Necesita una superficie sobre la cual comenzar a condensarse, y esa superficie suele ser muchísimo más pequeña que un grano de arena. En la atmósfera flotan continuamente diminutas partículas de polvo, cristales de sal procedentes del océano, polen, cenizas volcánicas, incluso partículas liberadas por incendios forestales. Estas microscópicas partículas reciben el nombre de núcleos de condensación. Son el punto de partida de prácticamente todas las gotas que forman una nube. Nuestra gota encuentra una de estas diminutas partículas. Se adhiere a ella. Después llegan otras moléculas. Luego muchas más. Poco a poco comienza a crecer. Y lo mismo ocurre con miles de millones de gotas a su alrededor. Así nace una nube. Una sola nube puede contener miles de millones de diminutas gotas de agua. Cada una de ellas es mucho más pequeña que el grosor de un cabello humano. Por eso permanecen suspendidas en el aire.
Individualmente pesan tan poco que las corrientes ascendentes pueden mantenerlas flotando durante horas. Solo cuando las gotas crecen lo suficiente, la gravedad comienza a ganar la batalla, y entonces comienza la lluvia. Dentro de una nube ocurre un auténtico baile. Las pequeñas gotas chocan continuamente entre sí. Algunas se unen, otras se separan. Cada colisión aumenta ligeramente su tamaño. Poco a poco las gotas ganan peso. Llega un momento en que las corrientes ascendentes ya no pueden sostenerlas. La gravedad toma el control. Nuestra gota comienza entonces un nuevo viaje. Desciende lentamente. Después, acelera, atravesando capas de aire cada vez más cálidas. Finalmente, cae hacia la superficie terrestre. Ha comenzado la precipitación. Pero el agua no siempre regresa a la Tierra de la misma manera. Si el aire permanece por debajo del punto de congelación durante todo el descenso, las gotas se transforman en delicados cristales de nieve. Si atraviesan intensas corrientes ascendentes dentro de una nube de tormenta, pueden congelarse una y otra vez hasta formar granizo. En otras ocasiones, la nieve comienza a derretirse antes de tocar el suelo, produciendo aguanieve. Y cuando las temperaturas son más altas, simplemente cae como lluvia. Cada tipo de precipitación depende del recorrido que realiza nuestra gota a través de la atmósfera. Las montañas también desempeñan un papel fundamental en este viaje. Cuando el viento transporta aire húmedo desde el océano y encuentra una gran cordillera, no puede atravesarla. Se ve obligado a ascender, y al hacerlo, el aire vuelve a enfriarse, se forman nuevas nubes, y comienza a llover. Este fenómeno recibe el nombre de lluvia orográfica. Gracias a él, muchas regiones montañosas reciben abundantes precipitaciones. Mientras tanto, al otro lado de la montaña ocurre exactamente lo contrario. El aire desciende, se calienta, pierde humedad y aparecen paisajes mucho más secos. Así nacen muchos de los grandes desiertos del planeta. Después de recorrer cientos o incluso miles de kilómetros impulsada por los vientos, nuestra gota está a punto de regresar a la Tierra, pero su viaje aún está lejos de terminar. Al tocar el suelo, deberá tomar una decisión. Se infiltrará lentamente bajo la superficie para alimentar acuíferos ocultos. ¿Será absorbida por las raíces de un árbol? ¿Quedará atrapada durante siglos dentro de un glaciar? ¿O comenzará a descender por la ladera de una montaña hasta convertirse en parte de un río? Cada una de esas posibilidades forma parte del mismo ciclo, y todas comienzan en el instante en que la lluvia toca el suelo. Nuestra gota vuelve a moverse, pero esta vez ya no asciende hacia el cielo. Ahora es la gravedad quien dirige el viaje, siempre hacia abajo, sin importar el continente, sin importar el clima. El agua busca el camino de menor resistencia. Primero forma diminutos hilos de agua casi imperceptibles. Después, pequeños surcos. Más tarde aparecen arroyos. Cada nueva lluvia incorpora más gotas. Cada pendiente reúne nuevos caminos. Y poco a poco, miles de trayectorias independientes comienzan a encontrarse. Lo que empezó como una sola gota termina formando una corriente capaz de mover rocas, transportar sedimentos y transformar paisajes enteros. Todo gran río comienza de una forma sorprendentemente humilde. No nace como una inmensa corriente de agua, ni aparece de repente en el paisaje. Su origen suele encontrarse en cientos, o incluso miles, de pequeños aportes de agua que descienden desde las montañas, los bosques, los glaciares o los manantiales. Cada lluvia deja tras de sí incontables hilos de agua. Cada manantial aporta un caudal constante. Cada deshielo añade nuevas gotas al recorrido. Poco a poco, estas corrientes se encuentran, se unen
y forman algo mucho mayor que la suma de sus partes. Así nace un río. Puede parecer que un río elige su camino, pero en realidad nunca toma decisiones. Es la gravedad quien dirige cada uno de sus movimientos. El agua siempre busca el punto de menor altitud. Aprovecha las pendientes naturales del terreno y sigue el recorrido que ofrece menor resistencia. Con el tiempo, millones de gotas terminan recorriendo exactamente las mismas rutas. De esta manera, se forman las cuencas hidrográficas, enormes territorios donde toda el agua de lluvia acaba confluyendo hacia un mismo río principal. Cada continente está dividido en cientos de estas cuencas, como si fueran gigantescos embudos naturales. Todo lo que ocurre dentro de ellas, desde una tormenta hasta la deforestación o la contaminación, termina afectando al río que las atraviesa. Si observamos un río desde el aire, descubriremos que rara vez sigue una línea recta. La mayoría dibuja elegantes curvas conocidas como meandros. ¿Por qué ocurre esto? La explicación está en la velocidad del agua. Cuando un río encuentra una pequeña irregularidad en su recorrido, el flujo comienza a desviarse. En la parte exterior de la curva, el agua circula con mayor velocidad y erosiona la orilla. En la parte interior, donde la corriente es más lenta, los sedimentos se depositan poco a poco. Con el paso del tiempo, cada curva se vuelve más pronunciada. El río modifica continuamente su propio camino. Es un paisaje vivo, en constante transformación. No todos los ríos fluyen de la misma manera. Cuando el agua encuentra un desnivel abrupto, nacen las cascadas. Si el cauce atraviesa rocas resistentes e irregulares, aparecen los rápidos. En otras ocasiones, antiguos glaciares, movimientos tectónicos o deslizamientos de tierra crean depresiones que el agua llena lentamente, formando lagos. Cada paisaje cuenta una parte distinta de la historia geológica del planeta, y el río actúa como un narrador silencioso, revelando con su recorrido los procesos que dieron forma al territorio. Pero los ríos hacen mucho más que modelar paisajes. Son auténticas autopistas biológicas. Transportan nutrientes desde las montañas hasta las llanuras. Distribuyen sedimentos fértiles que enriquecen los suelos, permiten el desplazamiento de peces y otras especies, conectan humedales, bosques y estuarios. Sin ellos, innumerables ecosistemas dejarían de existir. Y también nuestra propia historia sería muy diferente. Las primeras grandes civilizaciones surgieron junto a ríos como el Nilo, el Tigris, el Éufrates, el Indo o el Huanghe. El acceso permanente al agua permitió desarrollar la agricultura, construir ciudades y dar origen a algunas de las culturas más importantes de la humanidad. Los ríos no solo alimentan la naturaleza, también alimentaron el nacimiento de la civilización. Durante millones de años, el ciclo del agua funcionó impulsado únicamente por las fuerzas de la naturaleza, pero en apenas unas décadas, las actividades humanas han comenzado a modificar ese equilibrio. La contaminación procedente de ciudades, industrias y actividades agrícolas introduce sustancias que alteran la calidad del agua. La deforestación reduce la capacidad del suelo para absorber las lluvias. Las superficies cubiertas por asfalto y cemento favorecen una escorrentía más rápida, aumentando el riesgo de inundaciones. Y la extracción excesiva de agua disminuye el caudal de muchos ríos. Ninguno de estos procesos actúa de forma aislada. Todos están interconectados, y todos afectan al mismo ciclo del agua que hace posible nuestra existencia. ¿Sabías que, por cada grado Celsius que aumenta la temperatura del aire, este puede contener aproximadamente un 7% más de vapor de agua? Ese incremento puede favorecer precipitaciones más intensas cuando las condiciones son adecuadas.
Es una de las razones por las que el estudio del ciclo del agua resulta tan importante para comprender el clima del futuro. Los glaciares constituyen una de las mayores reservas de agua dulce del planeta. Durante el invierno almacenan nieve. En primavera y verano liberan lentamente parte de esa agua, alimentando numerosos ríos. Millones de personas dependen de este aporte estacional para el consumo humano, la agricultura y la generación de energía. Cuando un glaciar pierde volumen durante largos periodos, el comportamiento de esos ríos también puede cambiar. Por ello, científicos de todo el mundo monitorizan continuamente la evolución de los glaciares, buscando comprender cómo responderán los recursos hídricos en las próximas décadas. Quizá, en este mismo instante, la gota que hemos seguido durante todo este viaje vuelve a elevarse hacia el cielo. Dentro de unos días caerá sobre un bosque, o quizá sobre una montaña. Tal vez termine formando parte de un gran río, o permanezca durante siglos en un acuífero oculto bajo la superficie. No lo sabemos. Y precisamente ahí reside la belleza del ciclo del agua. Cada gota sigue un camino diferente, pero todas forman parte de la misma historia, una historia que comenzó hace miles de millones de años y que continúa escribiéndose, gota a gota, en cada rincón del planeta. Porque mientras exista el sol, mientras existan océanos, y mientras el agua siga recorriendo la tierra, la vida encontrará el camino para continuar.